Enclave Industrial, el podcast de las empresas que quieren crecer y diversificarse. Oye, qué interesante la conversación que tuvimos en el capítulo anterior de Enclave Industrial. Mucho, la verdad. Escuchar a la gente de Femeval y Valmetal juntas, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Quedó muy claro cómo se complementan, ¿verdad? Salió mucho el tema de la madurez digital. Sí, eso me pareció muy gráfico. La división que hicieron en 3 grupos. A ver, estaban los reticentes al cambio, que bueno, lo tienen complicado. Sí, esos lo van a pasar mal, decían. Luego el gran grupo intermedio, con mucho potencial, pero que necesita ayuda, acompañamiento. El grueso del sector, probablemente. Y finalmente los pioneros, claro, los que ya estaban con la inteligencia artificial hace años. Ahí diste en el clavo, salió clarísimo. La idea de que el SEO es solo rehacer la web, ponerla bonita, es un error muy común. Y no tiene nada que ver. Claro. Se trata de que te encuentren cuando un cliente potencial tiene una necesidad concreta, una búsqueda, de convertir la web en el comercial que trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana. Tal cual. Fíjate qué curioso, justo cuando estábamos entendiendo bien la importancia crucial del SEO tradicional para el sector industrial con todo lo que implica, análisis, estrategia, contenidos, llega la siguiente ola. Se mencionó casi de pasada al final, ¿recuerdas? La inteligencia artificial. La IA generativa, sí. ¿Estamos preparados para esto? Las empresas industriales lo están. ¿Cómo adaptamos las estrategias de SEO industrial a este nuevo mundo donde la IA intermedia cada vez más en la búsqueda de información de proveedores? Pues mira, precisamente de eso queríamos hablar hoy. Ah, perfecto. Vamos a sumergirnos un poco en cómo el SEO y la inteligencia artificial empiezan a entrelazarse en este contexto industrial, partiendo de estas reflexiones del otro día. Bienvenidos a Enclave Industrial, el podcast donde desciframos el SEO y el posicionamiento web para el sector industrial. Soy Xavi Aro y junto a Alberto Llopis... Hola, muy buenas. Te traemos estrategias reales y comprobadas para maximizar tu presencia digital. Hoy vamos a abordar una pregunta que recibimos constantemente de nuestros oyentes. ¿Sigue teniendo sentido invertir en SEO? Es una inquietud lógica en un momento donde la inteligencia artificial y los nuevos motores de búsqueda están revolucionando la forma en que encontramos información, ¿verdad, Alberto? Sí, así es. De hecho, nuestros clientes, no solamente los oyentes, también los clientes en nuestras reuniones mensuales nos plantean, oye, ¿qué pasa? Bueno, nos plantean, esto ya pasó en el 24 y empezaban, oye, ¿qué va a pasar en el año 24 con la inteligencia artificial? Y bueno, pues esto sigue repitiéndose y más aún ahora con el auge de los LLMs que están subiendo a una velocidad increíble. Esto es una revolución que desde luego es muy difícil ponerle puertas al campo y a esto aún más porque no saben realmente por dónde va lo que están haciendo. O sea, y encima no tenemos nada de legislación al respecto. O sea que bueno, aquí estamos todos en el mismo saco. Cada uno mira la fiesta según cómo le va, pero en cualquier caso la IA no va a dejar, indiferente a nadie. Todos los sectores, prácticamente todos, se van a ver afectados de una manera o de otra. Pero bueno, Xavi, vamos a centrarnos en el SEO. Correcto, y además en este episodio no vamos a hablar de futurismos ni de promesas vacías. Nos centraremos en lo que ya está ocurriendo en el sector hoy en día, cómo la IA está cambiando la manera de buscar, qué riesgos reales existen si tu empresa no se adapta y, sobre todo, qué acciones concretas puedes tomar para seguir siendo relevante y visible. Nuestro compromiso contigo es claro: resolver tus dudas sin tecnicismos y con ejemplos reales para que tengas una hoja de ruta práctica y actualizada en este nuevo escenario digital del cual nos hablaba Alberto ahora mismo. Oye, pues vamos a empezar hablando de qué es lo que está cambiando desde tu punto de vista. ¿Qué está cambiando en el SEO y en el SEO industrial en esta época convulsa de la inteligencia artificial? Bueno, yo lo primero que quiero hacer es hacer ver a todos los oyentes que la IA lleva con nosotros más tiempo del que nos imaginamos. Google, hace ya muchísimos años, que sus algoritmos de posicionamiento están basados en inteligencia artificial. De hecho, bueno, cuando hace ya... Yo ya no me acuerdo, eso a lo mejor tú sí, que eres más mayor que yo.
Ya lo sé, ahí te Lo que hay da. lo que hay que aguantar. Oye, Bueno. que estoy a 2 meses de cumplir los 48, así que no me toques mucho la moral con el tema de la edad, ¿eh? Que entro en barrena y acabamos aquí el podcast, ¿eh? Bueno, pues si te sirve, yo voy a cumplir los 55 de aquí unos meses, pero o sea que... Pero bueno, Estás un chaval. Es un chaval, un chiquillo. Lo que decíamos, acuérdate cuando aparecieron los feature snippets, que Google te daba respuestas ya directamente. ¿Qué edad tiene Cristiano Ronaldo? Que eso se repetía en todos los foros. Pues automáticamente te daba la respuesta. Y esto no hace un año ni dos. Esto hace algo más. Ahora está tomando mucho más poder, está cogiendo mucho más espacio y bueno, pues está cambiando la forma, ya no cambiando, sino redirigiendo la forma en la cual tendríamos que trabajar o estar ya trabajando hace tiempo para que efectivamente nos tengan en consideración los LLMs, que son los motores de búsqueda, los motores de inteligencia artificial, para de alguna manera seguir apareciendo no solamente en resultados orgánicos, que es lo que aparece en las búsquedas de toda la vida, por aterrizar el término de búsqueda de resultado orgánico. Es decir, yo busco algo, lo que me da el resultado, eso es un resultado orgánico. Arriba tenemos los resultados de Google AI Overview, que es la inteligencia artificial en el caso de Google, o si ya nos vamos a otros motores, por ejemplo a Perplexity, pues tú puedes directamente buscar en Perplexity y ahí se han acabado los resultados orgánicos. Ahí lo que aparece son conclusiones y conjeturas y lo que la IA te va a ofrecer. Entonces, bueno, pues sí, tenemos que trabajar. Nuestros clientes, afortunadamente, están apareciendo ya. De hecho, cuando hablamos con ellos todos los meses, en los paneles te dice, mira, has tenido no sé cuántas visitas desde Perplexity, no sé cuántas visitas de ChatGPT. Bueno, pues lo que hay que hacer es reenfocar. ¿Cómo funciona la IA? Pues atendiendo búsquedas super long tail. O sea, búsquedas conversacionales. Ya no tienda de apachusques en Albania, no. Pues, ¿dónde está la mejor tienda de apachusques de Albania, por ejemplo? Eso es un tip que ya lo dejamos aquí caer, que es la forma de trabajar. Claro, y además aquí hay dos factores importantes. Uno, por un lado, sobre lo que comentabas antes del uso de la inteligencia artificial por parte de Google, por ejemplo. En los últimos tiempos tenemos un concepto como es la intención de búsqueda, que sería uno de los primeros momentos en los cuales puso en marcha Google y los buscadores la inteligencia artificial, que lo que hacía era detectar en base a tu búsqueda cuál era tu intención para mostrarte unos resultados o otros. Ahí ya estaba aplicando inteligencia artificial. Y es muy diferente, como tú dices, a nivel semántico, que esa es la otra parte en la cual se introduce la inteligencia artificial en las búsquedas de Google, el tema semántico, ¿no? La búsqueda semántica, que a veces no estás utilizando una keyword. Hemos pasado de trabajar el SEO en keywords a trabajarlo en campos semánticos. Correcto. Al principio metíamos, hago un poco de historia, ¿vale? Para que sí. la gente, son unos apuntes históricos. Al principio trabajábamos con las keywords. Que se noten los 48. Ahí está. Íbamos y poníamos aquel campo, ¿te acuerdas del campo de meta keywords? Teníamos un campo de meta keywords donde poníamos un chorro de palabras clave por las cuales queríamos que cuando la gente buscase en el buscador tornero fresador, apareciese en nuestra web como tornero fresador. Año 97, 98. Claro, por ejemplo. Por lo menos, luego eso quedó en desuso. Y en paralelo Google introdujo la búsqueda semántica. Es decir, ya no hacía falta que pusieras tornero fresador, sino que simplemente si tus contenidos hablaban sobre ese ámbito semántico, ya si daba respuesta a ese ámbito semántico, ya te posicionaba y ya empezaba a posicionarte por eso. Ahí era cuando la gente cogía y yo quiero meter 500 veces la palabra, sí. ponía el texto en blanco sobre fondo blanco y yo tenía 10.000 veces más palabras que tú, con lo cual posicionaba yo. Keyword stuffing. Sí, señor. Sí. O también conocido como pitufar.
Sí. Por eso te digo que los pasos naturales que han ido dando todas estas tecnologías y los buscadores y todos estos agregadores de contenido hacia la inteligencia artificial ha sido totalmente natural. Y ahora lo que nos encontramos es simplemente en un cambio de interface. Hasta ahora nos han estado dando los resultados y nos siguen dando los resultados y se sigue utilizando pues, de la misma manera los resultados de Google, ¿vale? Pero introducen una nueva variable que es esta interface gráfica que es el chat a través del cual nosotros trabajamos con los diferentes modelos de inteligencia artificial, en el cual le preguntamos, nos devuelve unos resultados y ya digamos que no pasamos para muchas, sobre todo para cuestiones informacionales y comparativas, etcétera, no pasamos ya por los resultados de Google. Donde sí que pasamos por los resultados de Google es cuando tenemos una necesidad transaccional, por ejemplo, informativa a nivel de contacto, a nivel de buscar alternativas, etcétera. Es decir, todo lo que tiene que ver con el money, ¿vale? Sí. Normalmente no le decimos a ChatGPT que nos diga dónde tenemos que comprar algo, sino que haremos todo en el ROPO, ¿no? En el Research Online, utilizamos más la IA para luego buscar dónde lo vamos a hacer y dónde vamos a hacer la compra o la contratación o dónde está ubicada esa empresa a través de esa empresa o esa tipología de empresa a través de Google y de los resultados orgánicos de Google. Así que el SEO sigue estando de candente actualidad y totalmente vigente. Sí, a ver, lo que sí que es cierto, y el SEO es la herramienta para mí, y por eso me dedico a eso, la herramienta de marketing menos intrusiva que existe, porque realmente cuando alguien necesita algo, acude y lo que va es a comprar, no va a ser vendido, por así decirlo, no va a ser asaltado. El SEO está sufriendo ahora mismo un cambio en la forma de verlo, de analizarlo. Tenemos ya caídas importantes en las búsquedas más informacionales, en las búsquedas de términos del blog, con lo cual hay quien puede plantearse, ostras, pues hemos de dejar de trabajar el blog. Para nada, en absoluto. Ahí dejamos el primer punto clave del capítulo de hoy. El blog hay que seguirlo trabajando, enfocándolo a terminología, a todo el campo semántico, como tú bien Correcto. Decías, a atender esas intenciones de búsquedas, esas consultas que se realizan a través de la inteligencia artificial, donde el tema de las frequently asked questions, las preguntas frecuentes, que decían, ya nos sirven para sacar feature snippets. No, ya no sirven, pero sirven ahora para alimentar. Para alimentar. Para alimentar la inteligencia artificial. Así es. Con lo cual, pues bueno, esto hay que potenciarlo. La parte transaccional hemos de seguir trabajándola como se ha trabajado toda la vida, porque al fin y al cabo es lo que está ahí. Pero lo otro, aparte de conseguir alimentar y que esa alimentación que el LLM te dé como fuente tu origen, es decir, esta información además se ha consultado la fuente de Industria Web, por ejemplo. Claro, pero ahí la importancia de la fuente, ¿eh? Como siempre, claro. como desde el siglo XVI, la importancia de la fuente, de quién te lo cuenta. Y para la inteligencia artificial, la fuente y, por tanto, otro concepto de SEO relacionado como es la autoridad, sigue siendo muy importante. Efectivamente. Fíjate, haciendo uso de la inteligencia artificial, haciendo un deep research, una investigación en profundidad sobre todo lo que está saliendo a la palestra, que no es poco, y pidiéndole conclusiones sobre todos los papers analizados. La primera conclusión que marca, que te ofrece la inteligencia es decirte, hay que revisar las estrategias de contenido para enfocarse en la calidad, originalidad y, ojo, eso tú no lo sabías porque no lo estás viendo en mi pantalla, y demostración de experiencia, entre paréntesis, EEAT. Ah, amigo.
Claro, lo que antes usábamos única y exclusivamente Sí. pues para clínicas médicas, para temas de salud, de legal, de económica, lo que era, your money, your life, ahora es Sí. your company, your life. O sea, hemos de aplicar esa autoridad en todos los sitios web, porque, a ver, así nos viene, es algo que intuíamos, que de hecho se estaba empleando en muchos sitios y esto ahora viene a corroborarse. Y fíjate, una empresa de un sector industrial, pues, ¿por qué no tiene que tener EAT? Me está viniendo a la cabeza ahora precisamente, y ya sabes que yo soy mucho de conceptualizar cuestiones de SEO, SEO de madre, ¿eh? Porque cuando yo era pequeño, cuando llegaba a casa a lo mejor con 10, 11 años y a lo mejor había desaparecido durante toda la tarde y mi madre me preguntaba, ¿dónde has estado? Y yo le decía, pues he estado en tal sitio, no sé qué. Me decía, ¿seguro? Y yo le decía, pregúntale a Antoñito. Y me decía, y mi madre siempre decía, sí, pregúntale a mi amigo que es más mentiroso que yo. ¿Vale? Pues es exactamente eso, es decir, pero al revés, quiero decir, Sí. es importante la fuente que te está contando las cosas y que sea fiable y que sea de calidad y que esté enlazada y corroborada por muchas otras, pues por muchas otras fuentes y por otras fuentes de autoridad, y la autoridad se crea de una forma pues cíclica y acumulativa durante mucho tiempo, para que la inteligencia artificial, como algoritmo que es y como un sistema automático que es, vaya recogiendo todos esos marcadores y te posicione como una autoridad. Y luego cuando la gente le pregunte a la IA, haga eso que tú estás diciendo. Mostrar tu información como una fuente fiable, que es lo que al final va a hacer dos cosas. Uno, que por supuesto esa autoridad va a hacer que posiciones mejores los resultados orgánicos para toda la gente que vaya a buscar directamente en esos resultados orgánicos de Google, como para aparecer en las respuestas de la inteligencia artificial para aquellos contenidos en los cuales tú vas a ser y tienes que ser visto como un experto por parte de la inteligencia artificial. No, desde luego, desde luego. Y fíjate, te voy a decir más. En relación a lo que estábamos hablando de seguir trabajando las cosas con una coherencia y que, vamos, me ha gustado mucho el EAT de tu juventud, porque prácticamente ha sido el mismo que el mío. Claro, pregúntale a Juan. Claro, sí, claro, pregúntale a mi amigo, a mi amigo que es más mentiroso que yo, ¿sabes? Sí. Claro, al final, si es que... Perdón. Sí, Didi. No, digo, o pregúntale a la tía Enriqueta. Eso sí. Por ejemplo. Ahí sí. Claro. Porque es una fuente fiable, es una fuente confiable. Claro. Pues ahí está, pero si es que al final no inventamos nada, si es que está todo inventado. Si es que seguimos igual que hace 200 años, solo que utilizando otras herramientas. Efectivamente. Bueno, y esto de EAT, pues también viene a temas de atender temas de reseñas, temas de link building, de que otras fuentes nos enlacen, pero nos enlacen de forma natural y de forma coherente, relacionada con... si hacemos SEO, pues no tiene ningún sentido que nos enlace una página que hace globos aerostáticos. Bueno, puede ser que sí, porque igual nos menciona porque nos ha posicionado, pero bueno, volviendo al tema, si es de España o es de Europa, con la cual hemos trabajado, pues hay una relación, pero si, por ejemplo, nos enlaza una página de Viagra, pues no va a tener ningún sentido. Claro. O una página coreana. Siempre comento lo mismo. El link building hay que hacerlo con mano izquierda. ¿Vale? Hay que hacerlo con mano izquierda. De la misma manera que en los años 90 existía la figura del moderador de foros, animador de foros, se llamaba, o dinamizador de foros. Que básicamente era gente que en los foros se dedicaba a, entre comillas, muchas veces a spamear, a hablar de una determinada empresa, etcétera, etcétera. Pero hay que tener mano izquierda. No puedes llegar allí a spamear, entre comillas, sin orden ni concierto, sino que tiene que haber una razón. Tiene que haber, lo que te decías ahora tú de los globos aerostáticos, pues si resulta que el link building viene porque tu empresa de SEO ha hecho una actividad de team building, por ejemplo, con esa empresa de globos aerostáticos, y esa empresa de globos aerostáticos habla de ti, pues tiene una razón. Entonces, hay que buscar siempre la excusa, y una excusa que sea plausible y que sea correcta para hacer ese link building. No puedes ir
a spamear y a colocar un enlace sin ton ni son y sin ningún tipo de criterio, porque no solo no te va a beneficiar, sino que es posible que incluso te perjudique. Bueno, te voy a decir más. Tú eso ya lo sabes, pero posiblemente hayan oyentes que no lo sepan. Trabajando bien los contenidos, haciendo contenido, que es otra de las recomendaciones que nos da la lectura de la irrupción de la IA en las búsquedas online, etc. Es el tema de que los contenidos sean originales y de calidad. Si yo estoy hablando, como es el caso ahora mismo, de la diferencia entre reabsorciones radiculares y caries radiculares, que son dos cosas muy diferentes, pero que por lo que sea hay gente que los asocia, y estamos facilitando esa diferenciación entre las dos patologías, cuáles son sus tratamientos, etcétera. Esto se hace correctamente, aportando el valor que se espera de ese contenido. Y además viene respaldado por un profesional reputado. Ostras, pues ya te digo que en primer lugar, si es un tema que está poco tratado, vamos a empezar a salir rápidamente para arriba, y los motores de búsqueda, y tanto como los motores de inteligencia artificial, van a quedarse con la copla. Pero es que si además está afianzado por esa doctora, y como ya repito, es que me gusta repetirme en ese sentido porque es que aporta valor, no es voy a hablar de algo que ya está súper manido en internet, porque o aportas algo diferencial o no haces nada. Pues me retrotraigo, coge alguien, lo lee y te hace una citación. Como poco te hace una citación, y como mucho coge, hace un extracto de esto, lo pone en su página web y cita como fuente. Tenemos hecho el link building gratis. Mira, te doy un ejemplo de link building de ese estilo. Bueno, perdona, gratis y de altísima calidad. Perdón. Sí. Link building de ese estilo, porque al final los contenidos, no hay nada mejor que en base a tus contenidos, lo que tú estás diciendo, que en base a tus contenidos, a lo que tú generas, al contenido que tú has generado, te enlacen. Para eso funciona muy bien estudios de mercado, este tipo de infografías sobre un sector determinado, sobre un mercado determinado, etcétera. Recuerdo hace ya mucho tiempo una compañía aérea. ¿Tú recuerdas había una serie, la serie Lost? ¿La recuerdas? Ostras, sí. Vale, pues hubo una compañía aérea que lo que hizo fue poner a la venta billetes para... Yo no veía esa serie, pero parece ser que había un vuelo, el vuelo donde iban todos los protagonistas de Lost era el vuelo X tal de no sé qué Airlines, ¿vale? Sí. Entonces pusieron a la venta a través de su página web billetes para ese vuelo. ¿Qué es lo que ocurrió? Que miles y miles y miles de fans de la serie se dedicaron a escribir en blogs sobre el hecho de que esa compañía aérea había puesto a la venta, o ese portal de vuelos, ahora no recuerdo exactamente, había puesto a la venta billetes para ese vuelo, en foros, en redes sociales, etcétera, etcétera. Con lo cual, la autoridad de esa página de reserva de vuelos, creo que era exactamente, subió como la espuma, además de conseguir un tráfico brutal. Es muy sencillo. Es creatividad, es mano izquierda, es lo que decía anteriormente, buscar un contenido que sea original. Eso no te lo va a hacer entre comillas, la inteligencia artificial. Eso tiene que salir de alguien que lo conceptualice, lo piense y lo ponga en práctica. Puede ser un contenido de mucha calidad redaccional, ¿vale? Y de datos, etcétera, o puede ser una creatividad de este tipo, pero tiene que ser algo diferencial, que haga que la gente se fije en ti y en tu enlace y en tu campaña, digamos. Bueno, yo te voy a hacer una puntualización. Es el vuelo 815 de Oceanic Airlines. Vale, correcto, muy bien. Yo no vi Lost. Yo con lo cual, yo soy de esos, de esa rara especie que estuvo presente durante la emisión en este mundo, durante la emisión de la serie, y no la vio. Con lo cual. Pues, pero mira, bueno. Y yo te voy a hacer una puntualización más respecto a lo de aportar valor. El contenido vuelve de nuevo a ser el rey. El contenido
envuelto de todo lo que corresponde, pero para mí el contenido es el centro. Y en torno al contenido hay que articularlo todo. Y una de las recomendaciones que yo he leído es, ya está bien ahora de cobrar con datos. Es decir, tú quieres una información, ahí tienes el formulario y te lo descargas. Vale. A lo mejor va a haber quien se va a echar las manos a la cabeza y le van a chirriar hasta los empastes. Pero si yo tengo un documento de valor y lo estoy ocultando tras una pantalla de captura de datos, es decir, o me dejas tus datos o no te doy este ebook, por ejemplo, estoy desperdiciando una oportunidad, la IA no va a poder entrar ahí y no te va a reconocer ese contenido de valor. Cuidado, hemos de pensar en esto, ¿eh? ¿Qué vale más? Captar el lead, que a lo mejor ese lead luego no te va a convertir. Sí, tiene sus datos, le vas a machacar, le vas a mandar un mailing, le vas a suscribir al newsletter o le vas a llamar para preguntarle qué tal le ha parecido el ebook que se ha descargado. Pero si tú esto lo tienes como tu buque insignia, porque es lo que realmente sabes hacer, es decir, perder el miedo a decir qué hacemos y quiénes somos y cómo lo hacemos. Para todos aquellos, sí, para todos aquellos que escuchan este podcast con la libreta al lado y el boli al lado y van apuntando conceptos y ideas para luego desarrollar bien con inteligencia artificial o bien con sus búsquedas en Google, de lo que está hablando Alberto tiene el nombre de Lead Magnet. Sí, señor. Los lead magnets, pues cuando tú ya aterrizas en la página, ahí lo tienes. Pero si estás dejando de lado ese contenido de altísimo valor y diferencial que se escape a la vista de las IAs, pues no te va a tener en consideración. Y si tu competencia lo hace, ya te ha ganado. Con lo cual, bueno, pues hay que ponerlo en la balanza. No todos son pros, no todos son contras. Efectivamente, y es muy importante que todos estos pasos, digamos, y todo esto que hacemos, pues redunde en nuestro éxito digital y, por ende, en nuestro éxito empresarial. Oye, ¿y qué riesgos, Alberto, tenemos los SEOs, las empresas en el mundo digital con la irrupción de la IA, si es que hemos estado hablando de muchos campos de acción que se mantienen todavía vigentes en esta época de inteligencia artificial? Pero ¿qué riesgos corremos? Porque también correremos riesgos. Naturalmente. Cuando vinieron las máquinas de vapor, la gente pensaba que se iba a quedar sin trabajo. Cuando, en fin, toda revolución, todo ha llevado un cambio en el paradigma de cómo se abordan. Aquí tenemos lo mismo, pero yo diría que aquí es mucho más grave. Más grave, o grave en el sentido no de gravedad, sino de importancia y de nivel de afectación. La IA afecta a dos niveles. Para mí, el primer nivel es el inmediato, ¿no? La parte positiva es que la IA nos quita un montón de trabajo, por así decirlo, nos ahorra trabajo. Tiempo, nos ahorra tiempo, nos hace más productivos. Efectivamente. Pero eso tiene un lado negativo, un lado oscuro, que es que hace falta menos gente para hacer lo mismo. Y eso, vamos, que se lo digan a los traductores, que se lo digan a otros colectivos que realmente la IA les está haciendo, pues, mella, porque hoy en día las traducciones, y digo las traducciones porque es el primero que se me ha venido a la mente. Tenemos muchísimos sectores que están siendo afectados, pero ya, a día de hoy. Entonces, el riesgo inmediato es que o te subes a la IA o la IA te puede pasar por encima. O casi seguro te va a pasar por encima. Si no ahora, de aquí un año. O de aquí unos meses. Porque esto va a una velocidad que del tren de alta velocidad japonés. Te puedo compartir uno de los riesgos que yo tengo mucho en mi cabeza y que pienso, pero que ese riesgo, como todos los riesgos, también se convierte en una oportunidad. Es la homogeneización, ¿vale?, de los contenidos, de los resultados, etcétera, pero a la baja. Es decir, si todo el mundo utiliza herramientas de inteligencia artificial, es posible que el contenido que destaque sea precisamente aquel
que no haya sido, que no se genere o que no se apoye en ese tipo de tecnología. Y entiéndeme lo que quiero decir. Nos viene muy bien la inteligencia artificial para hacer muchos procesos dentro del trabajo. Muchos. Ordenación, detectar patrones, etcétera, etcétera. Pero cuando por encima, una vez que tenemos ese resultado, somos capaces de darle, aunque solo sea un toque, un solo toque, que un solo toque puede ser una conclusión, por ejemplo. Te pongo un ejemplo. Imagínate un artículo generado por inteligencia artificial que sería seguramente un artículo muy similar a otro, o a otro, o a otro, o a otro, pero que tú le añadas un párrafo donde intentes, al menos durante 10 minutos, estrujarte el cerebro para sacar algo original de eso que te ha aportado la inteligencia artificial, posiblemente sea una marca que te ayude en conseguir esa autoridad porque estás aportando un valor muy superior, ¿vale?, a esa capa. No lo sé, es algo en lo que pienso bastante y reflexiono bastante. Vale, yo te lo compro porque sí, es así. De hecho, aquí en la agencia, cuando generamos contenidos, tú lo sabes, que tenemos una propuesta y esa propuesta luego se humaniza, ¿no? Se le da sí, el claro. toque, se le meten las reseñas, la que toquen, las citaciones, sí. Lo que tengamos que meterle, para que aquello sea un documento original. Pero te lo voy a matizar antes de aquel que sea capaz de generar o que sepa generar prompts, que es el input que se le pone a la inteligencia artificial para que haga algo, aquel que sea hábil en la generación de prompts, que sepa hacerlos para que no sea lo mismo de siempre. Tú puedes decir, hazme un cuento sobre vikingos o hazme un cuento inspirado en los vikingos, donde el rey sea no sé quién, donde la princesa, donde pase. Tú estás guiando el contenido, no estás generando algo estándar. Correcto. Pero, por un lado, y luego por otro, hay que tener en cuenta que la IA, hoy por hoy, es una caja negra, por eso se llama generativa. Es decir, yo le peto un input y me puede sacar infinitos outputs. Es decir, no hay un patrón idéntico y por eso se desconoce exactamente cómo está funcionando por dentro estos motores ya, que estamos en una generación ya importante. Que de momento es la generación que se ha alimentado de toda la información generada por el ser humano hasta la fecha. Pero date cuenta que estás en momentos diferentes del proceso, pero estamos de acuerdo. Quiero decir, tiene que haber, ya sea alma, en el momento, tiene que haber una creatividad, ¿vale? Sea en el momento de generar el prompt, ¿vale? Y generarlo bien y basándose en una cierta creatividad y una cierta originalidad para que genere un resultado creativo y original, o bien en la parte final del proceso, una vez que tienes ese contenido o esa información, poder darle una pequeña vuelta para introducir esa originalidad y esa pues cierta humanización de eso. Es decir, al final la presencia, y es muy importante el operador, entre comillas, que eso opera con este tipo de tecnologías. Sí, no, yo decía lo de que la actual IA se ha basado en los datos generados por el ser humano hasta la fecha, se los ha comido todos con patatas ya. De hecho, tiene una base de conocimientos bestial y la siguiente ola ya se va a centrar en datos sintéticos, es decir, va a procesar estos datos que ya tiene en su base de conocimientos, va a elaborar, por así decirlo, ¿no?, una tesis doctorales puntuales sobre cada uno de los elementos, contrastadas, corregidas, limpiadas, y a partir de ahí va a aprender la siguiente generación. Con lo cual, lo que digamos hoy, aquí en este episodio, pues puede no mantenerse de aquí unos meses. Pero lo que está claro es que a día de hoy, porque podemos hablar únicamente a día de hoy, la mano humana, estoy contigo, es la que va a marcar la diferencia. Y la diferencia es ese punto clave que hará que, volviendo al terreno que nos ocupa aquí en este podcast, que es el tema del SEO aplicado, esto no, repetimos, no es un podcast orientado a SEOs, sino un podcast orientado a aquellas personas que tienen la necesidad de que sus empresas
crezcan y se diversifiquen, es decir, que aparezcan en los resultados de búsqueda. Resultados de búsqueda de Google, pero resultados de búsqueda de Perplexity, por decir un nombre, o de SearchGPT, por ejemplo, o de cualquier otro motor que nos pueda aparecer y que podamos usar como elemento de búsqueda en lugar de Google. Y Google ya se preocupará de que su liderazgo tan diferenciado y tan alejado del siguiente en el podium, pues que no le gane la mano. Pero aquí posiblemente estemos ante el primer cambio de paradigma en las búsquedas en Internet. Sí, por supuesto que todo esto ha meneado un avispero que tenía controlado Google desde hace muchísimos años, y todo esto lo ha meneado un poco para dar un poquito más de interés a este mercado e introducir nuevos actores que nos van a aportar tráfico y nos van a aportar conocimiento de marca, nos van a aportar o nos pueden aportar muchos beneficios. Y aquí es muy importante saber cómo medir todo esto, cómo medir lo que estamos haciendo, si realmente está teniendo impacto, no está teniendo impacto, si lo estamos haciendo bien, si no lo estamos haciendo bien. Y me imagino que más allá de mirar en los datos de Google Analytics, por ejemplo, las visitas que nos llegan desde Perplexity o de ChatGPT o desde dónde. Ahí has dado en el clavo, porque fíjate, ahora mismo para medir lo que hay que hacer es tener menos foco en las visitas, en lo que son puramente clics, y sí más en, por ejemplo, búsquedas de marca. Es importantísimo, bueno, ya lo era, pero también en cómo se nos menciona y en los leads cualificados. Es decir, ahora mismo estamos, como decíamos antes, una caja negra. Están pasando cosas. En las webs tenemos webs con caídas de tráfico importantes, pero sin embargo, con aumento de conversiones. Y esto no es algo que nos estemos inventando, es algo que contrastamos mes a mes con nuestros clientes. De hecho, obviamente, si bajan las visitas y suben las conversiones, tenemos un aumento del CTR. Pero ojo, ya no hablemos de datos, de porcentuales, sino hablemos de que si me cae un 70% de las búsquedas o las visitas que me venían al blog y que en gran medida no me convertían, pero con respecto al mismo periodo del año anterior me están subiendo un 40% los formularios, o sea, los leads, las conversiones. Sí. El lead captado, pues, bueno, yo de momento no me preocuparía. Lo que sí quería es ocuparme. Al revés, te voy a decir, desde el punto de vista de sistemas, incluso me veo beneficiado porque tal vez no necesito tantos recursos de servidor, etcétera. Cierto. Pero bueno, todos son ventajas. Sí. Y lo que tú decías antes, permíteme una puntualización. Google, sí, tenemos nuevos agentes, pero luego también tenemos que OpenAI, su búsqueda, si no me equivoco, está basada en Bing. No es algo nuevo. Está basado en un motor ya existente, que estaba a años luz en cuanto a número a volumen de búsquedas en comparación a Google. Veremos quién tira de Google. Yo, a día de hoy, en este mismo momento, no me he preocupado por investigar quién está echando mano de los resultados de Google para aparecer en sus propios resultados. Pero lo que sí que está claro es que cada vez más están irrumpiendo, tenemos ya efectos claros, y habiendo trabajado con criterio y pensando siempre en que el contenido es el centro, sin haber hecho prácticamente nada, nuestros clientes sí ya están apareciendo en los resultados de búsqueda. Algo quiere decir esto, y es que el pelotazo no existe. En pocas palabras, el pelotazo no existe. Y en SEO, menos aún. Yo tenía un amigo que decía, quien mucho corre, pronto para. Y efectivamente, quien pretende alcanzar resultados y posiciones rápidamente, primeras posiciones de forma muy rápida, igual que sube, va a caer. Pues casi que podríamos resumir un poco todos estos casi más de media hora diciendo que el SEO no se ha terminado, que sigue liderando,
pero que evoluciona. ha cambiado de forma. Sí, y ha cambiado de forma. Esto es como el SEO es como un Pokémon, ¿vale? Que va digievolucionando, nunca mejor dicho, lo de digi, porque nos movemos en el ámbito digital, así que al final digievoluciona y nos vamos a otra forma de buscar, otra forma de realizar nuestras búsquedas en Internet y también otra forma de mostrar la información sobre nuestra empresa, sobre nuestro negocio y sobre todo aquello que hacemos a través de, pues ahora mismo, como decía al principio, de la interface que nos dan las herramientas de inteligencia artificial, pero que todas son complementarias y al final todas están ahí para llevar nuestro mensaje a nuestros clientes potenciales, a nuestros usuarios, etc. Y bueno, quien entienda esto, que actúe ya, ¿no, Alberto? Sí, yo, fíjate, lejos de ser pesimista, soy optimista. ¿Por qué? Porque yo creo que el que haga un SEO de alta calidad, que genere contenidos de muy alta calidad, bueno, pues tiene la sartén por el mango. Vamos, en mi humilde opinión y en base a los resultados que estamos viendo nosotros. Pues nada, Alberto, nos encontraremos dentro de 15 días, dentro de un par de semanas, para seguir hablando y abriendo melones alrededor del mundo del SEO, del sector industrial y del mundo digital y la transformación digital, ¿verdad? Sí, por supuesto, aquí estaremos, de la mano de la IA o de la mano de lo que venga. Muy bien, pues gracias también a todos vosotros, oyentes, por interesaros por transformar la presencia de vuestras empresas en auténticas y efectivas herramientas digitales. Nos escuchamos en el próximo episodio, como decíamos ahora con Alberto, dentro de 15 días, dentro de 2 semanas, con más estrategias para llevar tu negocio al siguiente nivel. Y al éxito, por supuesto. Correcto, seguimos. Y seguid sobre todo trabajando vosotros siempre en clave industrial. Y por supuesto, no os olvidéis de estudiar y de repasar lo que está pasando en el panorama de la inteligencia artificial. Esto no afecta únicamente al SEO, esto nos afecta a todos. En clave industrial. Este podcast está patrocinado por Industria Web, expertos en posicionamiento en Internet para industrias. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, nos encontrarás en industriaweb.es.